¿Qué tal? Mucho gusto nuevamente. Bueno, para iniciar vamos a poder desarrollar con ustedes un tema que está muy relacionado a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, viéndolo de una forma individual y se refiere a los valores. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy para poder ir conociendo un poco sobre qué es y cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida. Y es sobre los valores. Los valores. Para iniciar, vamos a iniciar con una definición sobre lo que es valores para poder ir entendiendo poco a poco a qué significa. Bueno, casi la mayoría hemos tenido lo que es una idea de lo que, qué son los valores, pero vamos a ir entendiendo a raíz qué es y cómo es que está muy relacionado a mi personalidad, a mi temperamento, a mi carácter, a mi desarrollo como persona dentro de una sociedad. Entonces, vamos a iniciar con definirlo. Y acá hay una definición que dice que son principios que permiten a los seres humanos mediante su comportamiento realizarse como mejores, realizarse como mejores. Es decir, son cualidades y creencias que van anexadas en las características individuales. Entonces, esto es lo que vamos a entender. Los valores son los principios que permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores. Es decir, son cualidades y creencias que van anexadas en las características individuales, es decir, que todas las personas tenemos valores. Todas las personas tenemos valores. ¿Y cómo las vamos adquiriendo? Pues las vamos adquiriendo poco a poco, desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, juventud, nuestras relaciones sociales. Todos esos son valores que van fortaleciendo, nuestras características personales. Un valor si nosotros tenemos un valor, debemos de sentirnos orgullosos de que lo poseemos. Los valores están relacionados a las necesidades y se expresan con hechos y acciones. Acá ya vamos entendiendo otra cosa. Acá nos dice que son principios que mediante los seres humanos
humanos mediante su comportamiento, es decir, que mediante su comportamiento son como mejores, es decir, que son cualidades y creencias que son características individuales. Vamos a resaltar ese texto para ir pudiendo comprender. Entonces, habíamos dicho que si una persona posee un valor, debe de sentirse orgulloso de poseerlo. Y habíamos dicho que los valores están muy relacionados a las necesidades y obviamente a las habilidades de cada persona, pero que se expresan mediante los hechos y las acciones que nosotros llevemos. La definición que habíamos dado para un valor era que son principios que permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores, es decir, que son cualidades y creencias que van anexadas en las características individuales. Son principios. Los valores vamos adquiriéndolos a través del desarrollo o de nuestras etapas de nuestra vida. Desde nuestra familia empiezan los valores, empiezan a inculcarnos los valores. La primera base como ciudadanos o como personas de bien inicia en la familia. Es ahí donde se inculcan los primeros valores. ¿Por qué es necesario inculcar valores? ¿O por qué es necesario aprender valores? Porque por medio de ellos nos van a ayudar a que seamos mejores. Que seamos mejores. Pero si aún todavía no entendemos qué son los valores, son las cualidades y creencias que están anexadas a las características individuales, es decir, que son características propias de un individuo, que pueden semejar a otras, sí, pero que son individuales. Mis valores o en pocas palabras, mi catálogo de valores van a ser muy diferentes a mi compañero, a un amigo, a los miembros de mi familia, porque van anexadas a mis características individuales, es decir, a mis características personales. Todos tenemos valores, sí, pero llega un punto donde cada quien tiene su propio catálogo de valores. Entonces, habíamos hablado anteriormente que los valores inician principalmente desde la familia, que es la base primordial para que una persona poco a poco se vaya integrando a una sociedad. Pero mediante la persona se va desarrollando también en lo que es en un área académica, laboral, poco a poco también va consiguiendo valores dentro de esa etapa o de ese lugar que está viviendo, y que van informando parte de su característica personal. Entonces ya entendimos que es un valor. Vamos a entender que un valor se puede ver de dos vistas. Los valores se pueden ver de una vista universal y relativo. Habíamos dicho que los valores son características individuales. Eso es indiscutible. Cada quien tiene su propio catálogo de valores y sabe qué valores domina, qué valores están siempre en sus características personales. Pero entonces, ¿cuáles son esas dos características que distinguen ahora sí a los valores?
hay valores universales, es universal y que es relativo. Cuando nos referimos que la universalidad de un valor se refiere que en cualquier parte se practica el mismo valor. Si aquí en Guatemala se practica el respeto, en Japón se va a practicar el respeto, en Australia, en Canadá o en cualquier parte del mundo, el mismo valor que es inculcado a los individuos va a ser lo mismo para todos. Va a tener el mismo significado, va a tener la misma definición. Pero entonces, ¿a qué se refiere con los valores relativos? Los valores relativos son relacionados a las culturas o a las sociedades, porque hay culturas y sociedades que practican sus propios valores. Un ejemplo de ello, hoy en día se habla mucho de los valores o de la cultura empresarial. La cultura empresarial maneja sus propios valores como una cultura étnica de cualquier país maneja sus propios valores que no son universales, es decir, que esa misma cultura, ese valor que está practicando cierta cultura, no la va a repetir otra cultura en otro país, entonces son específicas de esas culturas o sociedades también, para que podamos entenderlo. Esas son las características de los valores, que son universales o la universalidad de un valor y la relatividad de lo mismo, entonces que son universal y relativo, para poder entender que los valores pueden ser iguales para todos en cualquier parte del mundo, como pueden ser específicos para ciertos grupos. Vamos a ir entendiendo otro tipo. Muchas veces pensamos que un valor es un valor, es decir, si tengo respeto es respeto, si es amor es valor, si es justicia es justicia, si es verdad, si es responsabilidad es responsabilidad, pero hay ciertos tipos de valores. Vamos a iniciar con entender los valores. Habíamos dicho que los valores tienen dos características, unas que pueden ser la universalidad de un valor y la relatividad. ¿Cómo? Habíamos dicho que hay valores que son propios de una cultura y cómo hay valores que son universales, que se practican en cierto país, igualmente va a ser lo mismo en otro país. Pero hay valores que empiezan con uno mismo, que son los valores intrínsecos, que es esa gama de valores que me caracterizan a mí como persona individual, como ser amable, gentil, honesto, y los valores extrínsecos, que esas ya son características que las demás personas van asumiendo de nuestra personalidad y que nosotros no nos damos cuenta, como la puntualidad, como la perseverancia, la humildad, que a veces nosotros no nos damos cuenta que lo poseemos, pero que otras personas sí van tomando en cuenta eso. Vamos a entender lo siguiente, también a veces cuando hablamos de valores tendemos a confundirlo con una virtud. Entonces, ¿qué es un valor y qué es una virtud?
a diferenciar acá. Habíamos dicho ya algunas ideas sobre qué es un valor, pero ahora no entendemos qué es una virtud. Pues vamos a entender que la virtud es una disposición que nos conlleva a poder llevar a la acción lo que poseemos, es decir, que son las cualidades innatas de cualquier persona para poder realizar alguna actividad o alguna tarea o algo relacionado a su vida. Entonces, un valor está relacionado siempre a las características personales. En cambio, una virtud está relacionada a la disposición. Pero que están relacionadas siempre a la capacidad de la persona que pueda realizar una cosa, es decir, que son más innatas las virtudes. Como una virtud puede ser la paciencia, puede ser lo que es el carisma, la empatía, que es una virtud que se va trabajando. Entonces son disposiciones y cualidades que nos diferencian y que son propias pero innatas de cualquier persona, que también ya lo traen en ellos mismos. En cambio, los valores se van adquiriendo poco a poco mediante el desarrollo de nuestra vida, se nos van inculcando. En cambio, las virtudes ya son disposiciones que vienen ya dentro de nuestra personalidad y que son parte de nosotros, es decir, que son innatas de nuestra vida, que no es necesario que vayamos aprendiéndolas, sino vayamos reforzándolas poco a poco. Entonces, esa es la diferencia entre un valor y una virtud. Pero hay también antivalores. Y vamos a entender cuáles son los antivalores. Bueno, los antivalores podríamos llamar que es la venganza, el odio, la envidia, que es un antivalor de los valores. Vamos a ir entendiendo poco a poco esto. Entonces, ahora ya entendimos que hay valores y hay virtudes. Entonces, un valor es una característica de nuestra persona, de nuestra personalidad, o es una característica que se va formando de nuestra individualidad. En cambio, una virtud está relacionada a la disposición, es decir, a la cualidad que tengamos para poder realizar algo. Es decir, que es un poco más innata una virtud, como la paciencia, como habíamos dicho, el carisma, inclusive el temple, la empatía, que nosotros la podemos ir adquiriendo, pero hay personas que ya tienen esa virtud de realizar las cosas, o sea que ya ellos nacen ya nacen con ello, pero van poco a poco forjando y desarrollando esa virtud. En cambio, los valores son las características que nos distinguen de una persona a otra. Para entenderlo en pocas palabras, los valores son todas aquellas características que nos hacen como persona, como la responsabilidad, la honestidad, podemos hablar de la humildad, y como habíamos dicho,
Hay tipos de valores que nacen de nosotros mismos, que nosotros reconocemos que los tenemos, y hay otros que que otras personas observan en nosotros y que nosotros no nos damos cuenta de ellos. Y ahorita estamos tocando el otro tema, otro tema de que son los antivalores. Vamos a poder entender esto de la siguiente manera. Habíamos dicho que hay valores y antivalores. Un valor podríamos llamar a la humildad. ¿Cuál sería el valor, el antivalor de la humildad? Y es el egoísmo. O podría ser acá la altivez. O la arrogancia, que es el antivalor de la humildad. La arrogancia es el antivalor de la humildad. ¿Qué otro valor podríamos mencionar que tenga su antivalor? Podríamos hablar sobre el perdón, que es un valor, y el antivalor sería la venganza. Podríamos hablar también de acá sobre el amor, y el antivalor sería el odio. No sé si vamos comprendiendo poco a poco. Cada valor tiene también su antivalor, es decir, su lado negativo. ¿Por qué es tan importante entender que los valores son fundamentales en nuestra vida? Habíamos sentido anteriormente que los valores son los principios que poseen cada uno de los seres humanos y que son anexadas a las características individuales, y habíamos explicado que los valores se van inculcando desde casa, es decir, que las primeras personas que nos inculcan los valores son nuestra familia es que nos va inculcando los valores. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos dentro de una sociedad. ¿Cuántos antivalores encontramos en nuestra vida diaria? Hay como el valor de la responsabilidad, está la irresponsabilidad. Entre la gentileza podemos encontrar también, podemos contar lo que personas que son, hay personas que son gentiles, es decir, que son amables, atentas, y podemos ver personas que son ásperas, orgullosas. Entonces, ¿cuántos antivalores hay? ¿Y cuántas características individuales nosotros vamos conociendo poco a poco a medida que nos relacionamos y nos damos cuenta que no solo nosotros vivimos dentro de una sociedad, sino somos muchos y cada persona es un mundo diferente? Pero si nos tomáramos el tiempo y lleváramos a la práctica todo lo que hemos aprendido desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, y lleváramos al hecho
todo ello, creo que en los antivalores no vendría al caso mencionarlos, no vendría al caso poder hablar de ellos, pero lastimosamente no es así. Como habíamos visto acá, si hay perdón, hay también venganza, si hay amor, también hay odio, si hay responsabilidad, hay irresponsabilidad. Siempre va a haber un valor y un antivalor, y así podemos encontrar más antivalores en nuestra sociedad. ¿Cómo iniciar a cambiar todo ello? Pues tener un autoconocimiento de nosotros mismos, autoevaluarnos, cómo estoy realizando yo las cosas, si estoy aplicando más los antivalores o estoy aplicando más los valores, si las personas con las que me rodeo, con las que yo me estoy relacionando, me ayudan a fortalecer más mis valores o me ayudan a practicar más los antivalores. Vamos a concluir el tema dando una pequeña retroalimentación de lo que vimos. Entonces, para poder entender lo siguiente, un valor habíamos definido que son los principios que permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores, es decir, que son esas cualidades y creencias que van anexadas a las características individuales. Habíamos hablado que un valor, si ya lo tenemos, debemos de sentirnos orgullosos de poseerlo. Habíamos hablado también que los valores están relacionados a las necesidades y se expresan a los hechos y acciones del individuo. ¿A qué necesidades se refieren? Se refieren a las necesidades que tenemos propias. No hablamos de necesidades económicas o otro tipo, sino las necesidades propias como autoestima, valoración, credibilidad. Si nosotros vamos forjando autoestima y nuestra credibilidad, nos valoramos, nuestros valores van a ir conjunto a todo ello. También podemos expresar acá que hay valores, que los valores se caracterizan por se caracterizan por ser valores universales o valores relativos, es decir, que una persona puede tener el mismo valor acá en un mismo país como lo puede tener en otro país y que no va a haber un cambio. Como habíamos hablado que hay valores relativos que son propios de una cultura, propios de un grupo y que solo ellos lo pueden practicar y que van a diferenciar de una cultura o de una sociedad a otra. Habíamos hablado también que hay valores como universales, como valores relativos, valores intrínsecos, valores extrínsecos, que habíamos diferenciado también entre un valor, una virtud y un antivalor. Habíamos dicho que un valor es, para entenderlo, son características propias de una persona y las virtudes son disposiciones propias como cualidades de una misma persona para poder desarrollarse en la vida. Y los antivalores son aquellas cosas, o son todas las valores, pero en su forma negativa. Entonces, para que así podamos poco a poco entender qué tan importante es ir forjando más valores en nuestra vida. Y si ya tenemos valores, sentirnos orgullosos de poseerlos y adquirir más poco a poco y o irlos desarrollando poco a poco los que ya tenemos y forjando más estos valores que son tan importantes como el cariño, el amor, la paciencia, la gratitud, que nos van a llevar hacia el camino del éxito. Muchísimas gracias.